Para los que no me conocen, soy Paco Rubio, gerente general de ficción sonora y director general de artes escénicas en la Compañía Internacional del Actor y la Voz de la Agencia Mundial de Prensa. ¿Eso para qué? Y estoy aquí en representación de la Asociación Cultural, Económica y Social 1812, con el acrónimo de ACES 1812, en uno más de sus eventos culturales, acompañado de un colaborador de esta asociación, estudiante de filosofía llamado José Javier García, para de forma conjunta tener una charla con nuestro invitado de hoy, Pedro Insua, licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y diploma de Estudios Avanzados en Historia por la Universidad de Córdoba sobre el Pacífico español. Ha ejercido como investigador asociado a la Fundación Gustavo Bueno e intervenido en diversos cursos, congresos y ciclos de conferencias, tanto nacionales como internacionales. Es escritor y pensador que ha dedicado parte de su trabajo a rescatar la memoria intelectual de España. Su libro Salamanca, capital del conocimiento, que presentamos hoy, no es solo un homenaje a una ciudad, es una invitación a mirar hacia atrás y recordar por qué entre 1492 y 1550 en los claustros de la Universidad de Salamanca se discutía el mundo que estaban haciendo. Pedro nos lleva a esos años en los que Salamanca fue algo más que una ciudad universitaria. Fue el lugar donde Nebrija fijó la lengua castellana, donde Francisco de Vitoria sentó las bases del derecho internacional y donde se debatió con rigor sobre la dignidad del hombre justo cuando el imperio se extendía al otro lado del Atlántico. Lo que hace especial este libro es que no se queda en la fecha y el dato. Pedro Insua nos muestra a Salamanca como lo que fue, un faro de ideas en un momento de cambio radical, un sitio donde la razón se usó para poner límites al poder y para pensar el derecho de los pueblos, algo que sigue teniendo vigencia hoy. Leerlo es entender que el conocimiento no es un adorno, es la herramienta que permitió a España y a Europa enfrentarse a las preguntas más duras de su tiempo sin renunciar al debate. Así que, sin más dilación, dejo la palabra a Pedro Insua para que nos hable de su trabajo de Salamanca y de por qué esa capital del conocimiento sigue hablándonos 5 siglos después. Pedro, bienvenido. Un aplauso para él, por favor. Bueno, pues muchas gracias a nuestro amigo Paco, muchas gracias pues, a la asociación 1812 y a los organizadores, que sois me invitáis de una manera maravillosa. La recepción fue unos anfitriones muy buenos, con todo dispuesto, todo bien. Llegó puntual el tren, se lo agradeceremos también al ministro, ¿no? Al ministro Puente por que no ha llegado el tren tarde. Y bueno, encantado de estar aquí, una asociación con este nombre, ¿no? 1812. Que por supuesto supongo que esa fecha pues recuerda a la Constitución de Cádiz, de la nación de ambos hemisferios, ¿no? Como decía la nación española, la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, pues eso, ¿no? Precisamente vamos a hablar del momento en que pues, el hemisferio occidental pues se va a incorporar a esa nación de ambos hemisferios en el siglo finales del XV, principios del XVI. Entonces, ¿por qué ese hemisferio? ¿De dónde sale ese hemisferio? Bueno, pues esto no es un sé poco... si te funciona eso. Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Se oye más o menos? ¿Se le oye? No se le oye muy bien. Ah, no se oye bien. ¿Se oye mejor con esto? Mejor así. Mira. Así mejor. Bueno, pues este libro arranca, bueno, es un encargo de la editorial, ¿no?
Sí, yo creo que es el mejor. Yo mismo digo mejor. De la editorial La Esfera de los Libros, que con ocasión, pues, al principio del centenario, el 500 aniversario, o el quinto centenario, de la fundación de la Escuela de Salamanca. En 1526, pues Francisco de Vitoria ocupa la cátedra de Prima Teología en Salamanca, ¿no? Viniendo de París, en este caso, bueno, pasó por Valladolid y después termina en Salamanca. Pero este libro no es sobre la Escuela de Salamanca. Voy a decir primero lo que no es, para evitar, digamos, falsas expectativas, ¿no?, sobre el libro. Tampoco es un libro sobre la ciudad de Salamanca, en concreto, ¿no?, aunque está de trasfondo, por supuesto, protagonista es esa ciudad, y tampoco es un libro sobre la Universidad de Salamanca. Es un libro que pretende ser una idea de Salamanca. ¿Qué representa Salamanca como ciudad en cuyo seno está una institución intelectual, vamos a decirlo así, desde el punto de vista de la historia universal, porque tiene un papel en la historia universal? Esto es lo que yo trato de destacar en este libro, es decir, qué significa Salamanca como faro, tal como aparece en el subtítulo, ¿no?, faro de las ideas del Imperio Español. ¿Qué es lo que se cultiva ahí? El editor, que es César Cervera, que dirigió durante un tiempo el apartado de historia del ABC, le puso esto, yo creo que más o menos muy acertado, haciendo un paralelismo, ¿no?, con el Silicon Valley del momento, ¿no?, más o menos, Silicon Valley del momento. Bueno, yo creo que más o menos propagandísticamente creo que puede funcionar esa idea, y es esto, es decir, ¿qué sucede en Salamanca a finales del siglo XV y principios del XVI para que cristalice allí, pues, la llamada Escuela de Salamanca? Es decir, este libro busca, es más bien una genealogía de esa escuela. ¿Y por qué en esa escuela? Pues comienzan a debatir una serie de ideas que implican, y esto es lo esencial del asunto, implican el orbe en su integridad. Pensar el mundo en su integridad, por primera vez, pero realmente existente, el mundo realmente existente. Hasta ese momento, ni romanos, ni griegos, ni los imperios medievales, Carlomagno, los otones, nunca llegaron a pensar el orbe en su integridad porque no tenían a la vista el orbe en su integridad. Este es el asunto. Es decir, aquí se produce un hito histórico, que por primera vez se puede hablar de la historia universal, realmente, con un sentido real, cuando se tiene a la vista por primera vez en Salamanca el orbe de su integridad, es decir, la esfera terrestre, que es por primera vez recorrida por hay una experiencia, digamos, no es un concepto matemático la esfera, hasta ese momento es un concepto matemático. A partir de este momento va a ser va a haber una experiencia náutica sobre esa esfera. Es decir, va a ser recorrida por primera vez, el hito sería 1519, 1522, pues la Vuelta a Magallanes Elcano, que depende de estas ideas que se van a cultivar en Salamanca. Entonces, la portada del libro, pues es un cuadro de un pintor peruano, en la que aparecen, pues, los dos hitos que marcan, a modo de vectores de fuerza, que van a marcar este acontecimiento, que es la comprensión por primera vez del orbe en su integridad. Que son Colón, por un lado, que está exponiendo ahí en Salamanca, ese trasfondo pues quiere ser Salamanca, y enfrente está Diego de Deza, que es el obispo de Salamanca en ese momento, prior de San Esteban de Salamanca, y gran figurón, que yo, pues, a partir de la lectura de este libro, como descubría este personaje, yo algo sabía de él. Diego de Deza, pues, segundo inquisidor, después de Torquemada, es el segundo inquisidor, después vendrá Cisneros, ¿no?, después de Deza, dominico, prior de San Esteban, que es un monasterio, un convento dominico, ¿no?, San Esteban de Salamanca, que estuve yo el otro día allí. Me encontré con Aznar, por cierto, allí paseando y tal. Me encontré con él, me sorprendió. Y con el presidente, con Mañueco, estaban allí en una visita y tal. Bueno, el caso es que estas dos figuras van a representar estos dos vectores, digamos, que van a dar como resultado, pues, ese nuevo mundo
en su integridad, no solamente el mundo no es nuevo solamente por el descubrimiento de América, es que se descubre el orbe en su integridad, porque se descubre por primera vez la distribución de mares, continentes y océanos en su integridad, porque Europa sin América tampoco tenía sentido, estaba fragmentariamente conocido en el orbe conocido hasta la Edad Media, hasta lo que son las columnas de Hércules. Esa especie de Pangea, que era la concepción que se tenía en época antigua y medieval del orbe continental, pues era fragmentario, faltaba una parte, y esa parte por primera vez se incorpora a partir de aquí. Entonces, ¿por qué Colón llega a Salamanca? Y claro, estamos en un momento además en los que, así arranca el libro, ¿no? En que pues, los pedestales donde está situado Colón, elevado hoy Colón en día, pues se están derribando, ¿no? Las estatuas de Colón se están derribando, hay una especie de damnatio memoria, una especie de cancelación sobre Cristóbal Colón, Hernán Cortés y todo lo que se deriva de Cristóbal Colón, y entonces pues este libro en buena medida es un intento de devolver a Colón a su verdadera posición, que es estar en el pedestal. Verdaderamente esto es una especie de justificación de por qué Colón está en los pedestales y tiene que seguir estando en los pedestales, ¿no? Porque no, por ejemplo, el libro de Polibio, que trata el romano, bueno, el grecorromano que trata sobre las guerras púnicas, que se titula Historia Universal, ¿no? Pues claro, no es una historia universal, una historia de un área muy determinada que es el ámbito del Mediterráneo. El ámbito del Mediterráneo precisamente va a ser desbordado pues, a partir de el proyecto colombino, ¿no? Entonces, la situación es la siguiente, geopolítica, y que produce la modernidad, que se llama modernidad, con un nuevo ámbito, digamos, de desarrollo, la ecumene, es decir, el lugar donde viven los hombres va a cambiar de aspecto totalmente y el aspecto, es decir, la faz de la Tierra va a estar dibujada por primera vez a partir de aquí. La faz de la Tierra, cuando Gagarin salga del espacio exterior y mire a la Tierra, esa forma empezará a dibujarse a partir de 1522, particularmente con el primer viaje de Magallanes Elcano. Y entonces la distribución de mares, continentes y océanos, que es la misma que en la actualidad, empezará a dibujarse a partir de ahí. Hay una revolución auténtica entre 1500, el mapa de Juan de la Cosa, 1500, comparados con los mapas de Pedro Rivero, de Toreno, etcétera, de los años 1525-1527. Los mapas de 1525-1527 de Rivero y de Toreno ya tienen la forma actual. Es decir, el mundo en el que vivimos actualmente, desde el punto de vista de su concepción geográfica, es el mundo que arranca a partir del siglo XVI. Y es el mundo real, porque los mares, continentes y océanos, esa distribución ya estaba ahí. Fijan, a partir de ese momento, se fija en condiciones, con un patrón real además, que fija España por primera vez en la historia. El patrón de formación cartográfico de mapas con los ejes de coordenadas, que actualmente siguen siendo los mismos. Esto se fija a partir de ese momento, y no antes ni después, sino a partir de ese momento. Entonces, ¿y esto lo fija? Pues España. Es decir, España ciñe el mundo, mide el mundo, el orbe, tal cual está en la actualidad. Entonces, yo lo que trato aquí es cómo arranca eso. ¿Cuándo empieza y en qué condiciones? Y entonces hay dos vectores. Un vector geopolítico, digamos, unas condiciones geopolíticas, y una condición teológico-política. Son dos vectores. La figura, digamos, que va a representar el vector geopolítico es Colón. Y después todos los derivados de ahí. Magallanes Elcano, Hernán Cortés, etcétera, etcétera, todo lo demás. Y la figura que representa el vector teológico-político, que va a enfocar ese nuevo mundo, es Diego de Leza, que es un tomista. Es el tomismo filosófico, lo que va a enfocar absolutamente el foco, digamos, la forma de interpretar eso que se está descubriendo es el foco tomista. Y eso es la Escuela de Salamanca, que arranca con Diego de Leza. Entonces,
La situación geopolítica es la siguiente. A partir de 1453, que tiene lugar la caída de Constantinopla, en manos de los turcos, segunda corriente islámica, ¿no? La primera corriente islámica, culmina, digámoslo así, en el 711, entra a la península ibérica, y después se le paran los pies en Poitiers, ¿no?, al Islam en el año 725. Esa es la primera corriente, de origen árabe, islámica. La segunda corriente, de origen turco, pues termina. La primera corriente terminará, según las tesis de Pirén, yo sigo aquí un poco las tesis de Henri Pirén, un historiador belga, que tiene un libro muy famoso que se llama Mahoma y Carlomagno. Entonces, el Imperio Romano no cae con las invasiones procedentes del norte, las naciones germánicas. Los germanos lo que hacen es instalarse en el Imperio Romano, no destruirlo, sino instalarse en él. Apenas generan ciudades, se instalan en ellas, la moneda que circula son las monedas romanas, degenera un poco, se ruraliza, la circulación de oro, por ejemplo, esto Pirén pues lo calcula el Puerto Marsella, pues circula menos oro y tal, degenera, pero sigue siendo el género romano. Es decir, visigodos, ostrogodos no son otra cosa más que romanos, pero con otros, digamos, hábitos y demás, y unos hábitos no muy diferentes. El derecho que practicarán es el derecho mezclado entre germanos y romanos, el propio idioma que hablen van a terminar siendo el latín, etcétera, etcétera. Entonces, los germanos, digamos, los pueblos procedentes del norte, francos, ostrogodos, visigodos, etcétera, longobardos, etcétera, se instalan en el Imperio Romano, no lo destruyen. El Imperio Romano occidental, el Imperio Romano oriental continúa. O sea, no se ve invadido, vamos a ver, entre comillas, por los fascistas, ¿no? Pero la primera oleada islámica, procedente de Arabia, sí destruirá el Mediterráneo occidental. El ámbito romano del Mediterráneo occidental va a ser destruido, va a ser dividido en dos. Un sur musulmán, que ya es otra cosa completamente distinta. Esto sí que no se instalan en él, sino que destruyen absolutamente la composición, digamos, desde el punto de vista institucional, es otra cosa, es otro idioma, es otra religión, completamente diferente, etcétera, etcétera. Aunque para San Juan Damasceno, por ejemplo, el Islam es una herejía del cristianismo, pero ya tiene otros elementos institucionales. Es una destrucción del Imperio Romano Occidental. Pero ese Imperio Romano Occidental no se destruye en su integridad, sino que hay una parte, pues, lo que es el llamado Occidente, y a partir de ahí se empieza a llamar Occidente, es decir, lo que es el Carlomagno, que llama Henri Pirén, ¿no? Mahoma y Carlomagno, es decir, Carlomagno empieza a surgir el imperio carolingio. Pirén lo que hace es un estudio en cómo se desplaza la hegemonía de la Francia angevina a la Francia carolingia. Entonces, cómo se desplaza la hegemonía se desplaza hacia el Mar del Norte. Entonces, ahí se mantiene, digamos, se reconstituye de alguna manera el Imperio Romano, pero en forma de Imperio carolingio y además a partir de un pacto con el papado, en fin, una situación bastante precaria. El Imperio carolingio, hay que darse cuenta que con la muerte de Carlomagno, sus nietos ya dividen imperios, no es un imperio muy duradero, ¿no? Y además pues, surge un foco, que es de Asturias, a partir de Don Pelayo, que va a constituir pues, un imperio también, el imperio oidonés, y esto sí va a tener una trascendencia muy grande porque finalmente llegarán hasta Tarifa, ¿no? Esa resistencia frente al Islam llegará hasta Tarifa y ahí se constituirá pues, lo que es el Reino de Castilla, el Reino de Aragón, coordinados bajo el Imperio Leonés en principio, después el Imperio Castellano, etcétera, la figura de Alfonso X, que luchará por hacerse con el imperio, con el fecho del imperio, ¿no? Con el Imperio Romano, digamos, para ir hacia el sur, para seguir yendo hacia el sur. Bueno, esto está ahí. En 1453 ocurre pues, una hecatombe para el cristianismo, que es cae el Imperio Bizantino. Cae el Imperio Bizantino y entonces solo queda, cristianamente, desde el punto de vista cristiano, solo queda el occidente cristiano. Solo queda eso, porque el Imperio Bizantino se cae. El oriente griego cristiano cae en manos del turco.
1453. Y entonces, pues el cristianismo se va a quedar encerrado, una especie de ratonera que es el Mediterráneo occidental, con un sur musulmán. O sea, se queda ahí completamente encerrado. Tiene un muro oceánico inexplorado, de momento, y el occidente, es decir, Francia, Italia, las racias de los turcos iban por el estrecho de Otranto. Roma, digamos, corazón de la cristiandad occidental latina, está amenazada por el turco. Esto Cervantes, en una de las novelas ejemplares, lo cuenta, las racias que había, pues, incluso no solamente ya en el estrecho de Otranto, sino por el lado de Nápoles. Entonces, pues en esa situación está el occidente, está en una situación realmente completamente contra la pared del océano. Entonces están ahí encerrados. Pero va a tener un as en la manga, el ámbito occidental latino, que es la filosofía, precisamente. La filosofía, estamos hablando del trivio y el cuadrivio, es decir, de las artes liberales. Eso es la filosofía, la facultad de artes o filosofía. Filosofía, cuando hablamos de filosofía desde el siglo XIII en adelante, estamos hablando del trivio, gramática, retórica y dialéctica. La dialéctica es la lógica, ¿no? Y el cuadrivio, que son la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Y del cuadrivio precisamente va a salir la solución a esa encerrona, digamos, en la que está el occidente por parte del turco. Y lo va a proporcionar la geometría procedente de Eratóstenes, en este caso, bueno, la geometría griega. El logos griego va a proporcionar la solución, o por lo menos un intento de solución a ese encierro. Que es que Eratóstenes en el siglo III a.C. había medido el volumen de la Tierra y era esférica, realmente. Es un concepto académico, universitario, todo el mundo sabía que la Tierra era esférica, entonces la Tierra plana y tal, era una cosa popular y tal, que, por supuesto, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, no coge Santo Tomás de Aquino, la de Santo Tomás de Aquino, suma teológica, no suma contra gentiles, y se da, por supuesto, la esfericidad de la Tierra. Bueno, naturalmente había un tratado, que era el Tratado de Sacrobosco, Hollywood, dicho en inglés, Sacrobosco, el Tratado de la Esfera, que era un manual para calcular pues, rutas y demás, a partir de la esfera armilar, digamos, pues la esfera terrestre está envuelta en la esfera celeste, ¿no? Y entonces pues hay los cielos pues tienen una serie de acontecimientos que influyen en la Tierra y entonces pues permite guiarse a través de las estrellas, etcétera, en las rutas marinas y demás, ¿no? Entonces, esto estaba ahí. Entonces, la cosmografía, el conjunto de geometría y astronomía, pues se llama cosmografía, proporcionaba una solución, digamos, para eludir ese encierro, esa encerrona en la que estaba el mundo latino, el occidente latino, ¿no? Y esa encerrona, o esa salida, tiene dos vías. Una hacia el sur, es decir, eludir la presión del turco. De frente no se le puede enfrentar. Entonces, pues hacia el sur, que va a ser la vía africana, es decir, la vía portuguesa, que es una ruta de cabotaje, de todas formas, y había que medir si el océano Atlántico, de momento es el océano, no hay más océano que el Atlántico, el océano, conecta con el mar de la India. El mar de la India era conocido, por supuesto, Mar de la India, pero a ver si conecta, porque hacia el sur no estaba claro. Es verdad que Heródoto, por ejemplo, habla de una circunnavegación del África y tal, pero bueno, Heródoto, que ahí puede ser que esté mezclada la leyenda aún, etcétera, etcétera. Entonces, pues la carrera africana va a ser la opción que va a tomar Portugal. Es muy interesante que, claro, la caída de Constantinopla significa la ruptura, además, de conexión con el Asia, con el cristianismo asiático, que había cristianismo en Asia. Los viajes de Marco Polo, etcétera, el libro de Sacra Población, había unas conexiones, no solamente comerciales, sino apostólicas, con el cristianismo asiático. Y las rutas comerciales, pues había que restaurarlas de alguna manera, porque había un socavón ahora que era el Imperio Turco, que encarecía los productos, las especias particularmente se encarecieron mucho porque dependían del mercado de Estambul, del mercado del Cairo, etcétera. Tenían que adquirir ahí en esos mercados, se enriquecieron mucho en las ciudades de Génova y de Venecia, pero
los productos se encarecían muchísimo. Entonces, Portugal va a empezar a trazar la ruta alternativa para enganchar, digamos, directamente, sin depender del turco, ¿no? Con el oriente asiático. Apostólico, con conexiones con el cristianismo, como comercial y de otro tipo, geoestratégico, militar, etc. Entonces, Marco Polo, por ejemplo, pues hace su viaje, 1290 y tantos, es el libro de Marco Polo, Lione, ¿no? Se lo cuenta, es un libro narrado, ¿no? Y entonces, Marco Polo, generalmente las ediciones, muchas de las ediciones que se han hecho de ese libro, están sin el prólogo, la introducción que hace el propio Marco Polo. Y en el prólogo se ve muy bien cuál es la intención, es una intención apostólica. La intención es una embajada, la de los Polo, Marco, que es el hijo de Nicolo Polo, y Mafeo Polo, son dos hermanos, el hijo de Nicolo es Marco Polo, ¿no? Entonces Mafeo y Nicolo hacen unas rutas hacia Asia, rutas comerciales en principio, y entra en contacto con Kublai Khan. Y Kublai Khan les hace les encomienda el que traigan frailes, bueno, le llaman de otra manera, embajadores cristianos para dar a conocer el cristianismo por Asia. Y entonces, esa encomienda, Nicolo y Mafeo la llevan hacia el occidente, y en Haifa se encuentran allí pues, con un obispo que les cuenta que, claro, que el Papa acaba de morir. Y entonces, pues, esa misión pues, tiene que esperar un poco hasta que haya un nuevo Papa. Entonces, regresa a Venecia y allí se incorpora Marco Polo, que tenía 15 años en ese momento. Resulta que van a escoger el Papa, que se va a escoger, está 3 años vacante, va a ser Gregorio X, que era el obispo de Haifa, que se habían encontrado los Polos. Ahí, que les dijo que había que esperar a un nuevo Papa, y resulta que el nuevo Papa va a ser Gregorio X. Y entonces les envía la misión hasta Asia. Es una misión apostólica la que llevan los Polos. Realmente se interpreta el viaje de Marco Polo como una especie de aventurerismo, como si fuera pues, coronel Tapioca o algo así, ¿no? Hace turismo o un comerciante si acaso, pero se suele proyectar sobre la figura de Marco Polo pues un viajero, ¿no? Un trotamundos. No, tenía una misión diplomática enviada por el Papa, Gregorio X. Y entonces, claro, uno lee el libro de Marco Polo y está constantemente diciendo a qué religión pertenece cada grupo, cada gens con la que se encuentra, cada gentilidad con la que se encuentra, ¿no? Entonces, estos son cristianos, estos son... y entonces, la mayor parte de los cristianos son... está la leyenda, ¿no?, del Preste Juan. Y el Preste Juan es una leyenda, pero es una más o menos realidad. Bueno, el hecho, a lo que iba, es que el Preste Juan, que es un personaje más o menos legendario, un rey cristiano situado en Asia, que es legendario, poco a poco esa leyenda se va desplazando, según los intereses de los portugueses, se va desplazando a África. Entonces el Preste Juan, mientras que en el siglo XIII se situaba en Asia, en el siglo XV se sitúa en África. Entonces, a tenor de los demandas, de los intereses de los portugueses. Entonces se sitúa en lo que hoy sería, pues, Etiopía, ¿no? Ahí más o menos se sitúa la leyenda del Preste Juan. Entonces, los portugueses van buscando al Preste Juan, lo mismo que buscaba Polo, al Preste Juan. Y entonces, bueno, pues se producen los grandes descubrimientos portugueses, 1587, pues la vuelta hacia el Cabo, ¿no? Bueno, al Cabo de Buena Esperanza se le da la vuelta a Bartolomé Díaz, y después en 1498, es decir, ya después del viaje de Colón, el Vasco de Gama llegaba a la costa Malabar, ¿no?, y vuelve la volta de Vasco de Gama, ¿no? Es decir, hay conexión entre el Atlántico y el nuevo océano que se empieza a perfilar, que es el Índico, mar de la India llamado al principio, y ahora Índico. Ya se empieza a perfilar esa conexión. Hasta ese momento no existía esa conexión. Se va creando precisamente con este interés. Claro, Colón, ¿qué pasa? Colón lleva otro proyecto distinto. Y este es el significado de Colón. Colón lleva el siguiente proyecto: ir al oriente por el occidente. Esta es la divisa colombina, digamos, podríamos resumirla así. Ir al oriente por el occidente. Por donde se pone el sol, volver.
a donde sale el Sol. Entonces, este es el proyecto colombino, es decir, dar la vuelta para pillar al turco por detrás, y de esa manera eludir al turco. Entonces, este es el gran proyecto colombino, se lo presentan los portugueses le rechazan, y entonces aparece en España. Colón lleva unos cálculos acerca de lo que es la Tierra, lo que es la distribución de mares y continentes en ese momento, ¿no? Mar y tierra, pues, más o menos tentativa, fragmentaria, por supuesto, no. Precisamente Beheim, está la esfera de Beheim del año 1492, una esfera de Martin Beheim, un alemán, que hace una esfera, ¿no? Una esfera, un planisferio, una esfera del mundo, y pues hay una gran masa de agua entre Europa y Asia, ¿no? Bueno, pues, pero no, América no está, obviamente. Entonces, Colón lleva este proyecto trae este proyecto a España, sale rebotado de Portugal. Portugal no quiere saber nada de los portugueses, de la nación portuguesa, así lo expresa Hernando Colón, el hijo, en la historia del almirante, el libro que escribe Hernando Colón, dedicado a su padre, para salvar su figura, porque su padre ya estaba, los pleitos colombinos empiezan, una figura muy discutida, sobre todo como gobernador, ¿no? Entonces se mete todos unos pleitos con la corona y demás, y entonces su hijo, en 1530 y tantos, pues escribe la historia del almirante para restaurar la figura de su padre, ¿no? El caso es que allí dice que no quiere saber nada de los portugueses porque le engañan a los portugueses. Colón lleva el proyecto a Juan II de Portugal. Juan II le atiende, en principio, bueno, lo atiende, se reúne una junta de cosmólogos en Portugal y los cosmólogos dicen que está equivocado, que no puede estar la India tan cerca. Colón planteaba una cercanía entre el occidente, es decir, la península ibérica y la India, que no era tal, ¿no? Se equivocaba Colón, pero esto era lo que llevaba. Tiene unos cálculos sobre la esfera terrestre, esto es de lo contrario, ¿no? Sobre la esfera terrestre, más pequeño de lo que es, yo en el libro le llamo mini tierra y maxi Asia. Una Asia mucho más grande de lo que es y una tierra, pero esto por razones cosmográficas, del peso del continente en el sur y en el norte. Según la teoría de Ptolomeo, pues tenía que haber el mismo masa continental en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, etcétera, etcétera. Entonces, era una teoría especulativa, entonces tenía que haber más tierra ahí, lo esperaba, ¿no? Bueno, total, que con estas ideas Colón pues se lo presenta al rey de Portugal. El rey de Portugal, la junta que reúne, lo rechaza, pero el rey no. Juan II lo acepta. Entonces dice, bueno, vale, acepta, pero Colón pide tantas cosas que le termina rechazando. Cosa que hizo después con los Reyes Católicos. Pidió mucho. Entonces, el almirante, las tierras por descubiertas y por descubrir y tal. Entonces, Juan II lo rechaza, pero en secreto llevan a cabo el proyecto colombino y fracasa Portugal. Y entonces se lo echan en cara a Colón. Entonces Colón no quiere saber nada de eso. Encima que aprovechan sus ideas, lo explotan, sacan adelante y encima fracasan. Entonces se va de allí y se va, y no está claro si se va o huye, porque parece ser que la carta de Toscanelli que lleva Colón pues la distrajo, digamos, de la corte portuguesa. Entonces, si huye, el planteamiento es muy diferente. Algunos autores sostienen que huye y otros sostienen que se va, sencillamente, ¿no? Entonces llega a España, a Castilla. Aparece en Huelva primero, los franciscanos le reciben, y después los Reyes Católicos, que están en Córdoba, pues le reciben también, en Córdoba. En Córdoba, Colón pues, le presenta su proyecto, los Reyes Católicos están entretenidos con el tema granadino, con la conquista de Granada, y entonces pues, no lo atienden, pero encomiendan a Talavera, que será después el primer obispo de Granada, Fernando de Talavera, le encomiendan que reúnan a una junta de cosmólogos para saber qué está diciendo este señor. Que es que, y el proyecto es ir al oriente por el occidente. Eratóstenes está detrás, los griegos, filosofía griega. Entonces, Talavera, pues, bueno, ¿dónde están los cosmólogos, los cosmógrafos, los astrólogos y astrónomos, que les llamaba así distintamente, en Castilla?
por supuesto, en Salamanca. Entonces, pues va a reunir, a lo que él entiende, Talavera, con esta misión, lo más granado de la cosmografía del momento. Y se reunirá en Salamanca. Pero es un hecho que a 10 kilómetros de Salamanca, en un lugar llamado Valcuevo, se hizo la primera estatua dedicada a Colón que hubo en el mundo. En 1866 se hace a 10 kilómetros de Salamanca, en un lugar ahora apartadísimo, ahí está, el monumento sigue estando allí. Esto no lo han descubierto aún los iconoclastas que quieren destruir y sacar a Colón de delante. Y entonces allí está el primer monumento, en 1866, que se hace a Colón, dedicado a Colón. ¿Por qué allí? Bueno, pues hay pesquisas de que allí en Valcuevo había una especie de granja de esta que utilizaban los frailes, eran unos terrenos que tenía San Esteban de Salamanca, el convento tenía allí esos terrenos para pues, hacer estas cosas que hacen los frailes, ¿no? Pues dedicarse a pequeñas obras de horticultura, de tal, se utilizaba como observatorio también de astronómico, etc. Un cuidado de una granja, de animales, estas cosas, ¿no? Tanto pues, un fraile, ¿no? Un monje, en este caso, de Bruno, ¿no? Descubrió las leyes de la herencia, ¿no? Por este tipo de actividades en el siglo XIX, Mendel me refiero. Entonces, bueno, este tipo de actividades que hacían los monjes pues eran muy comunes, ¿no? Entonces parece ser que era lo que tenían allí. Bueno, claro, si allí se reúne la Junta, se reúne de una forma discreta. Eso quiere decir que probablemente Colón huía más que se fue sencillamente a Portugal, porque si no huía, no hay razón por la cual no se reunió la Junta registrándolo todo en la universidad, oficialmente. No hubo tal, no quedan restos documentales de esa Junta, no queda nada. Eso explica, quizás, o podría ser explicado porque tuvo que ser discreta esa Junta. Quedan restos documentales en los que lo cuentan. Antonio de Remesal, por ejemplo, dominico que 100 años después, pues cuenta esto. Pues la principal fuente, además, Antonio de Remesal, dominico que estuvo 100 años después en San Esteban, en Salamanca. Entonces, se produce esta junta. En esa junta, pues, Colón, hay varias también fuentes de qué es lo que sucede en esa junta, ¿no? Pero no convence Colón, parece. Tampoco convence. Yo, en el capítulo primero, discuto todo esto. Precisamente qué fuentes hay para saber si esa junta, quiénes estaban en esa junta, etc. Pero, en cualquier caso, el prior del convento de Salamanca es Diego de Deza. Diego de Deza, y ahí aparece la conexión entre Colón y Diego de Deza. Diego de Deza va a ser prior de San Esteban, va a ser obispo de Salamanca, después será el primer arzobispo de Sevilla. Bueno, primer arzobispo de Sevilla, no, arzobispo de Sevilla cuando empieza América a funcionar. Los primeros obispados que se instaurarán en América son sufragáneos del arzobispado de Sevilla. Entonces van a ser sufragáneos de Diego de Deza, que era el arzobispo de Sevilla en ese momento. Va a ser, y este va a ser lo más importante de Diego de Deza, va a ser el tutor del heredero al trono de Castilla, Juan. Juan, el hijo varón, el único hijo varón de los reyes católicos, va a tener, Isabel la Católica va a hacer lo mismo que hizo su padre con su sucesor, con Enrique, que es poner como profesor del heredero a un catedrático de Prima Teología de Salamanca. ¿Quién era el catedrático de Prima Teología de Salamanca cuando llegan los reyes católicos a visitar Salamanca en 1486, que aparece allí Colón por primera vez? Pues Diego de Deza. Entonces, Diego de Deza va a ser nombrado tutor de Juan, y claro, va a ascender en la corte, va a tener una ascendencia extraordinaria. Diego de Deza va a ser pues, una autoridad. De hecho, Juan morirá, como todos saben, con 19 años morirán en los brazos de Diego de Deza, del arzobispo de Salamanca, del obispo de Salamanca. Cuando se case con Mariana de Austria, Juan, con la hermana de Felipe el Hermoso, o sea, se cruzan los matrimonios, ¿no? Juana se casará con Felipe y Juan se casará con Mariana de Austria. Entonces, cuando se crucen esos matrimonios, la luna de miel, vamos a hablar de estos términos, tendrá lugar en Salamanca, en
en el Palacio Episcopal de Salamanca, o sea, en la casa de Diego de Deza. Ahí tendrá lugar, pues, y ahí adquirirá una enfermedad don Juan y fallecerá. A la corte de don Juan pertenecerán los hijos de Colón, serán pajes, están en la corte de don Juan. Fernando de Oviedo, el primer cronista de América, va a ser paje de la corte de don Juan y además también va a ser cronista de lo que sucedió ahí, la crónica de qué sucedió en esa escuela que funda Deza para don Juan. El cronista va a ser Fernando de Oviedo. Entonces, ¿qué pasa? Colón llega a España en 1486 y hasta 1492 el proyecto no sale adelante. Está esos años, está que no sabe aún la respuesta, no tiene respuesta, pero empieza a pasarle dinero de la hacienda de la corte, la hacienda real, se empieza a pasar dinero a Colón, a mantenerlo. Y esto era porque Diego Deza lo mantuvo. Ese apoyo de Diego Deza va a ser esencial. Colón, de hecho, después, en las cartas más adelante, dirá que gracias a Diego Deza es por lo que se descubrió el nuevo mundo. Entonces, estas dos figuras, digamos, la cosmografía colombina, que finalmente cuajará, claro, triunfará. El proyecto Colón sale adelante y, digamos, el mundo antiguo y medieval que estaba encerrado en esa especie de Pangea que era la concepción del mundo antiguo y medieval, con un límite que era el non plus ultra, concepto este de Píndaro, parece ser que se inventa la expresión non plus ultra, no se puede pasar las columnas de Hércules, ¿no? Pues Colón, ¿qué va a representar? Colón, desde el punto de vista de la idea fundamental, pues el borrado de Zenón, que pasará a nuestro escudo, de la mano de un médico, Carlos V, que tendrá la idea del plus ultra, con esa divisa, plus ultra, está el origen del dólar y todo esto, las dos columnas y el dólar y tal, es el escudo de España, ¿no? Entonces, plus ultra, pasamos, y aparece un nuevo mundo, una nueva concepción del mundo. El mundo antiguo y medieval se viene abajo, la concepción del mundo antiguo y medieval se derrumba con el viaje colombino, con un viaje en principio náutico que después tendrá consecuencias cosmográficas. Claro, el viaje colombino es distinto al portugués. El portugués es una ruta de cabotaje, van todo el rato por la costa. No necesita la astronomía, en principio, salvo cuando atraviesan el Ecuador, que ahí ya sí que ya empiezan a perderse, necesitan ya no hay estrella polar, tienen que fijar otro que fije el norte, que en este caso el sur, que es la Cruz del Sur, pero la Cruz del Sur no se descubrió hasta más tarde. Entonces, ahí los portugueses tienen esa dificultad, pero tienen la costa para apoyarse. La ruta colombina es al océano, por primera vez. Es una ruta oceánica por primera vez en la historia. Colón abre el camino en ese aspecto. Que no llega a Asia, naturalmente, porque de repente se encuentra algo que no estaba en los cálculos de ningún sitio. Que son además las antípodas para los antiguos. Es decir, según la concepción pliniana tolemaica, que es lo que se viene abajo desde el punto de vista teórico con el viaje colombino, la concepción del mundo de Plinio, había una zona que era la zona tórrida, que era inhabitable, que no podía vivir nadie. Entonces, ¿qué es lo que hace Colón? Pues abre, digamos, descubre esa nueva zona tórrida, que es el continente americano. Bueno, en principio son unas islas que están un poco más allá de las Azores. No tendrá, digamos, alcance continental hasta que no se produce Pedrarias Dávila con el descubrimiento de la Castilla de Oro en Panamá, la expedición de Pedrarias Dávila, y ya sobre todo después con Cortés, pero Colón ya está muerto en 1506, ¿no? Ahí, Pedro, perdona, ¿tuvo que ver algo la universidad con el proyecto colombino de...? Sí, la universidad es la que recibe, la Universidad de Salamanca tuvo que ver, es ¿no? la que recibe, son los cosmógrafos que juzgan si ese proyecto puede salir adelante o no. Entonces, dicen que no, pero después terminan apoyándole, sobre todo a través de Diego de Deza. Claro, ahora voy a explicar el papel de Diego de Deza y ya termino. Entonces, Colón va a ser la caída del non, o sea, el non plus ultra se acabó, es plus ultra. Es lo que representa España histórica universalmente, es decir, ha conmensurado el orbe en su integridad. Este es el papel de España. Derrumba el mundo antiguo y medieval, esto es España.
O sea, la divisa está muy bien puesta, por otro lado. El nombre milanés en la corte de Carlos V. Masliano se llamaba algo así, el médico que propone esto a Carlos V y Carlos V lo acepta y pone porque hasta ese momento el escudo era el escudo de los Reyes Católicos, que no tenía las columnas, ¿no? Solo se época de Carlos V. Entonces, plus ultra. Es decir, se acabó el mundo antiguo y medieval. Entonces, el mundo antiguo y medieval se ha acabado. Entonces, y además aparece gente. En ese nuevo mundo aparece gente. Según la concepción de San Agustín y de Lactancio, los antípodas era imposible, era una zona tórrida, no era habitable. Y aparece gente. ¿Y esa gente qué pasa con esa gente? Porque cuando Cristo le dice a los apóstoles en San Marcos, id y predicad el evangelio a todas las gentes, es a todas las gentes. ¿Qué pasó con aquella gente? No ha llegado el cristianismo allí. Y entonces aquí aparece la teología política. Aparece la teología política y Diego Deza es tomista, es defensor del tomismo en Salamanca. Entonces, a aquellas gentes hay que anunciarles el evangelio. Aquellas gentes tienen que incorporarse en el circuito de salvación cristiano, el redentorismo cristiano. La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino pues, es una introducción a la teología. Entonces, todo el mundo, incluyendo los infieles, tienen que ser metidos, tienen que ser por lo menos anunciados. La fe le tiene que ser anunciada. Pueden rechazar después, como hicieron judíos y islámicos, pero aún así Dios es principio y fin de todas las cosas, incluyendo a los infieles. Hay que meterlos en el circuito de salvación cristiana, a todo el mundo. Entonces, pues este va a ser el cometido, a instancias del papado, ¿no? Las burlas alejandrinas, de Alejandro VI, papa procedente de aquí, papa Borgia, ¿no? Papa Borja. Entonces, pues Alejandro VI, Rodrigo Borja, pues va a encomendar a los reyes católicos, o sea, el que aquellas tierras son, digamos, el título de propiedad de aquellas tierras en favor de España está en función de la evangelización. Es decir, la soberanía sobre aquellas tierras en función de la evangelización. Son dueños los españoles de aquellas tierras si evangelizan aquellas tierras, con el propósito de anunciar el evangelio allí. Esta teoría, que es la teoría agustiniana, agustinismo político, es decir, solo es legítimo dueño de sus tierras si es cristiano, porque según San Agustín, la teoría de la iluminación de San Agustín, la racionalidad solo funciona guiado por la fe. Sin fe, creo para entender, que dice San Agustín. El entendimiento está condicionado a la fe. Pero Santo Tomás no dice esto. Santo Tomás independiza absolutamente la fe de la razón. La razón tiene sus propios mecanismos de funcionamiento y no se inmiscuye la fe en ellos. Otra cosa es que no puede llegar de ninguna manera a ir en contra de la fe, porque la verdad no se puede oponer a la verdad, dice Santo Tomás. Pero la razón no es dependiente de la fe para funcionar. Para ser un buen matemático no hace falta ser cristiano. Para razonar matemáticamente no hace falta ser cristiano. Esto es lo que introduce el tomismo. Para ser un buen médico, pues hay que leer a Galeno y a Hipócrates, no la Biblia. Esto es el tomismo. Para concebir el orbe en su integridad, pues se requiere de la cosmografía, de la astronomía y de la geometría, no la Biblia. Entonces, claro, el racionalismo, la cancha racionalista que da el tomismo, es lo que permite recibir la cosmología colombina de esta manera. Y esto cambia absolutamente todo. Entre otras cosas, porque no solamente ya para demostrar un teorema matemático no hace falta ser cristiano, para demostrar un teorema cosmográfico tampoco, pero es que para ser valiente no hace falta ser cristiano. Claro. Para organizar, para administrar un Estado no hace falta ser cristiano. Para administrar con justicia un Estado no hace falta ser cristiano. Y aquí, de hecho, se recoge toda la tradición anterior al cristianismo. Es decir, Pericles, pues, o Alejandro Magno, que son herederos todos los emperadores posteriores. Alejandro Magno era pagano y, sobre todo, su maestro, Aristóteles, era pagano. Vamos a despreciar la filosofía aristotélica porque era pagano, ¿no? La incorporamos. Entonces, la incorporación del aristotelismo al mundo cristiano se debe a Santo Tomás de Aquino.
que es la traducción de Aristóteles al cristianismo. Entonces, este doble vector, el cosmológico, que si no es porque es recogido por el tomismo racionalista de Deza y Epígono, los que vienen después, hasta culminar en Vitoria, y viceversa, si no llega a ser porque Vitoria fija la atención sobre esos habitantes racionales que son titulares, por lo tanto, son legítimos dueños de sus tierras porque son racionales, aunque sean infieles, son racionales, entonces tienen propiedad sobre sus tierras. Esta es la cancha que da el tomismo político frente al agustinismo político. Para el agustinismo político no eran legítimos dueños de sus tierras los indios porque no eran cristianos. Esto es lo que ocurrirá en el norte de América. Los protestantes irán con el agustinismo. Lutero no hay que olvidar que era agustiniano. Agustino, era un monje agustino. Y entonces van con el agustinismo político. Entonces sencillamente declaran las tierras de Norteamérica, los Mayflower y bueno, todo lo que son las expediciones británicas y holandesas, etcétera, allí, como res nullius, tierra de nadie. No hay nadie, no ven a nadie. Están los indios allí, pero no los ven, porque no son cristianos. Sin embargo, en el ámbito del bloque continental que intervendrá la acción de España en América, los indígenas son seres racionales y por lo tanto legítimos dueños de sus tierras. Si al final esas tierras terminan los españoles, es por alguna razón que hay que justificar. Y esos serán los títulos de justificación que hará Vitoria en De Indis, acerca de los indios. En la cuestión de Indis, que por primera vez un catedrático de prima teología, que fue el caso de Vitoria, fijó la atención sobre la población americana por primera vez. Lo hizo antes Matías de Paz, pero no de una manera tan sistemática. También era dominico y también de San Esteban en Salamanca. Entonces será en la Universidad de Salamanca donde por primera vez se conciba al continente americano desde el punto de vista de los títulos de justificación de la acción de España allí, tanto de su presencia, mera presencia, como, ya lo digamos, de su soberanía allí. Esto se discutirá por primera vez en todas las discusiones que hubo a propósito de la legitimidad de España, si el rey estaba pecando o no en su presencia en América, digamos, dominar, al ejercer el dominio sobre el indio, sobre el indígena, ¿no? Primeras protestas sobre esta situación en 1511, de la mano de Montesinos, que había estudiado en San Esteban de Salamanca, de Pedro de Córdoba, que había estudiado en San Esteban de Salamanca, todos salen de Salamanca. Y entonces van a protestar frente a las encomiendas, ¿no? Los encomenderos, la posición de los dominicos era que, lejos de estar convirtiendo a un indio, esto es lo que dice Montesinos, ¿no?, al castigar al indio, al obligar al indio, lo que se está es perdiendo un cristiano, que es el español, que se está condenando por castigar al indio. Es decir, el ejercicio de dominio, según Montesinos, de dominio sobre las Indias, en lugar de, según la encomienda que había tenido que había dejado Alejandro VI a los reyes católicos, en lugar de estar convirtiendo aquello en favor del cristianismo, lo que se está es perdiendo. Y el principal encomendero también, que es el rey. El rey es el principal encomendero. Entonces el rey está pecando y por lo tanto se está... y además es muy interesante lo que dice Montesinos, dice que están actuando como musulmanes. Está actuando coránicamente y no evangélicamente, porque están forzando la fe. Entonces se están condenando. Entonces pues aparecen por primera vez las juntas de Burgos, ¿no? El rey, atención, esto es también muy importante, porque se dice muchas veces que Aragón, Castilla tenía el monopolio de control sobre la acción americana y no dejó a Aragón actuar, esto lo dicen ahora el catalanismo y tal, para decir que ellos son inocentes se supone, de la acción de España en América, claro, como lo interpreta como un genocidio, pues no, nosotros no tuvimos nada que ver. Quien toma la decisión de parar la conquista, de continuar la conquista, y reunir una junta extraordinaria con teólogos para ver si el rey se está condenando o no, en 1512, es el rey de Aragón, Fernando II de Aragón y IV de Castilla. Es el que está tomando, el V de Castilla, perdón, es el que está tomando esas decisiones. Es el rey de Aragón, porque Isabel se muere en 1504. Esto ocurre en 1512, en
1511 las protestas de la Navidad, en 1511 las protestas de Montesinos, y en 1512 se reúne en Burgos una junta que meten a teólogos. La junta extraordinaria. ¿Por qué los teólogos son una junta extraordinaria? Son canonistas, derecho, legisladores y teólogos. El primer teólogo que aparece ahí en esa junta de Valladolid, de Burgos, es Matías de Paz, por supuesto, catedrático de prima teología de Salamanca. Entonces, digamos que el vector cosmográfico se le va a dar alas, se le va a permitir darle curso a ese vector cosmográfico, ese vector de fuerza, en Salamanca, porque va a ser el tomismo quien lo recibe, de la mano de Diego Deza. Ese va a ser el vector que abra ese nuevo mundo. Los nuevos habitantes que están allí, para integrarlos en el circuito teológico dogmático cristiano, y, por lo tanto, si no es porque Vitoria fija la atención sobre la población americana, pues no estaríamos hablando de la Escuela de Salamanca, porque no tendría ninguna importancia. Lo mismo, yo qué sé, Capreolo, pues el tomista Capreolo, que nadie conoce, el bruselense y tal, pues serían autores menores. Pero aquí se juntan estos dos vectores y eso es lo que va a producir una nueva configuración del orbe en su integridad. De tal manera que mares, continentes y océanos, por primera vez, van a dar la cara, por así decir. El mundo va a dar la cara y va a ser España quien va a hacer que dé la cara. Así como ahora la expedición esta Artemis, ¿no? Se vio la cara de la luna, la cara oculta de la luna por primera vez. Pues España fue la que hizo que por primera vez. De hecho, Gagarin, cuando sale, en sus memorias escribe: el mundo que yo he visto es el que empezaron a describir los españoles en el siglo XVI. Lo dice Gagarin, primero que salió. Entonces, digamos, la convergencia entre estos dos vectores en Salamanca, en el libro están ahí representados por Diego Deza, el tomismo de Diego Deza, y la cosmografía griega, representada por Colón. Esto va a ser lo que haga esta nueva concepción del mundo. Y además, y ya termino, ahora sí, de trasfondo contra el Islam. El Islam va a ser el rival, el enemigo. Es un movimiento anti-islámico. En el libro tiene mucho protagonismo Dante. Dante hará un viaje parecido. Dante, cuando muere Beatrice, por Tonari, muere en 1290 y tantos. Dante la había conocido con 9 años Dante y 8 años Beatrice, cuando tienen 19 o 20 años por ahí, se muere Beatriz, y entonces Dante pues, se viene abajo un poco, y entonces se va a consolar, digamos, de hecho lee la consolación de la filosofía de Boecio. De Boecio, la consolación de la filosofía. Dice Dante, un libro poco leído en el siglo XIII. Boecio escribe en el siglo VI, ¿no? Boecio termina condenado a muerte y todo esto, y Dante, a instancias después de la lectura de Boecio, pues va a conocer a esa bella donna que dice Dante, repitiendo a Boecio, que es la filosofía. ¿Y dónde va a conocer a esa bella donna? Pues va al convento de Santa María Novella en Florencia. Se acerca allí a recibir clases de la filosofía en ese momento. ¿Y cuál es esa bella donna en 1590 y tanto, en 1290 y tantos, que se acerca Dante a Santa María Novella para estudiar filosofía? Pues esa bella donna, la filosofía que está triunfando en Santa María Novella, que es una escuela dominica, Santa María Novella es un convento dominico, medía 1,90 y tantos y pesaba 100 y pico kilos, que era Santo Tomás de Aquino. El tomismo era la filosofía que estaba triunfando en Santa María Novella. Si uno va a Santa María Novella hoy en día y se acerca a la capilla de los españoles, verá allí que hay una lucha cultural, una batalla cultural total y absoluta, que es el triunfo de Santo Tomás de Aquino. En la capilla de los españoles de Santa María Novella está allí un tal Daddi, un pintor, Ludovico Daddi, que pintó unos frescos y está el triunfo de Santo Tomás. Santo Tomás está triunfando frente a los pies, está Averroes, derrotado. Averroes es el último canto del cisne de la filosofía vinculada al Islam. Averroes muere en 1198. Después de Averroes no ha habido filosofía en el Islam.
Cero, la condena a la filosofía. El Islam condena a la filosofía. Esto se suele decir muy pocas veces. Claro, ¿dónde gana Occidente esa salida al Islam? En la filosofía. La filosofía va a dar la clave, lo que hemos dicho al principio, la Salamanca es la filosofía. Dante estudia esa filosofía. El retrato que hace Dante de Mahoma en la Divina Comedia es espeluznante, está dividido en dos, es de lo más escatológico, que se le caen las tripas, porque para Dante Mahoma es el gran divisor. Está en el infierno, por supuesto, Mahoma, está en los que dividen, los divisores. El diablo, ¿no?, es el que divide y tal, ¿no? Entonces, el retrato que hace Dante es espeluznante de Mahoma, ¿no? Y entonces, el Islam pierde la cuerda totalmente, la filosofía la pierde, y cierra filas, se atrinchera en torno a la teología, es una especie de ortopraxia, el Islam, es decir, la ciencia la única ciencia que admiten es la ciencia jurídica ligada al Corán, se atrincheran en el Corán. La única ciencia que aprecian, teniendo el trivio y el cuadrivio, aparte de la gramática y tal, que eso por supuesto, es la aritmética y la lógica, pero el resto la desprecian. Dice que no hay que estudiarlo porque eso embota, eso desvía absolutamente de la verdad, que es la verdad coránica. Esto lo dice Algacel, Averroes se lo discutirá, y Averroes muere semicondenado, y a partir de ahí se acabó la filosofía en el Islam. No hay filosofía, está condenada. Y Ben Khaldun, en el siglo XIV, dice que eso no interesa nada estudiarlo. Y ahí pierde la comba, naturalmente. Entonces, este mundo, hablar aquí de que la ciencia islámica, cero. El mundo actual, el mundo oceánico actual, todo lo crea la filosofía tomista vinculada a la cosmografía colombina. Y eso es Salamanca. Hasta ahí puedo leer. Gracias. Bueno. Pásame, ahora ya te va el micrófono, póntelo. Es que antes no lo habían enchufado, enchúfatelo. Ya veis lo que es un filósofo. Le das la palabra y se va por todas las tierras del mundo, ¿no? Para eso. Bueno, prácticamente me has quitado ya unas cuantas preguntas. Me voy a ceñir un poquito más a Salamanca, porque si no... Bueno, ¿por qué crees que la ciudad de Salamanca se convirtió en el faro moral del Imperio Español? Bueno, por esto que acabo de decir, ¿no? Es decir, hay un poema de Borges muy bonito, que es dedicado a España, que dice algo así como, bueno, es muy largo el poema, pero hay un pasaje del poema que dice España, la que ciñó los mares y amansó, algo así, fieros imperios. La que ciñó los mares, midió los mares y amansó fieros imperios. Esto es España, es decir, ciñó los mares o midió los mares, es decir, la distribución actual. O sea, uno mira el mapa de Diego Rivero del año 1529 y prácticamente, salvo el sur, salvo que después vendrá con las expediciones de Mendaña y Fernández, todas las expediciones de los Cuatro Gallegos, que se llaman, lo que son las islas Salomón, etcétera, toda esa zona que estaba aún por descubrir, pero la imagen que se representa en esa cartografía de Diego Rivero y Toreno, que son los cartógrafos que están detrás de la expedición de Magallanes Elcano, es el mundo actual prácticamente, o sea, prácticamente es lo que decía Gagarin. Entonces, en muy poco tiempo, 20 años, es una auténtica revolución científica. ¿Y dónde se impulsa? Pues en Salamanca. La cosmografía de Salamanca, entre otros cosmógrafos que reciben esto, a los cosmógrafos no los he nombrado, en el libro están todos ellos los que estaban allí en aquella junta presuntamente. Entre otros está Nebrija. Nebrija fue cosmógrafo también. Nebrija fue uno de los encargados además de dar la justificación a las alegaciones de la conquista de Canarias. Yo voy a ir a Canarias ahora, a Las Palmas, para hablar de esto precisamente el mes que viene. Y que es la Mauritania Tingitana, que hablamos en la comida. La Mauritania Tingitana va a ser la justificación que da Nebrija y Alfonso de Cartagena para Canarias.
¿Qué pintan allí los españoles? ¿Con qué títulos de propiedad? La teología se preguntaba con qué títulos de propiedad estás allí. ¿Cuál es la justificación de aquellas conquistas? Entonces, porque la Reconquista venía con una justificación clarísima, no hacía falta justificarla. La Hispania visigoda había sido usurpada por el Islam, es decir, el señorío de Rodrigo había sido usurpado por el Islam y el cristianismo tenía que recuperarlo. Pero claro, el señorío de Rodrigo llegaba hasta Tarifa. ¿Cómo saltas a la otra zona? A la otra parte, que esto es lo que se preguntan Fernando III, conquista Sevilla en 1248, ¿no? Y Alfonso X después. ¿Y cómo vamos al otro lado? ¿Con qué justificación vamos al otro? Pasamos al otro lado. Porque aquello ya no era la tierra de Rodrigo, ni de Suitila, ni de, yo qué sé, Chindasvinto, Recesvinto, no. Entonces, ¿cómo pasas? Pues ahí es la labor de Alfonso X, que yo un libro anterior, de hace 3 años, que publiqué, cuando España echa a andar, pues trato este tema, ¿no? Pero he venido a hablar de mi otro libro, he venido a hablar de mi libro, como dice. Y entonces, claro, ¿cómo pasa? Pues el Imperio Romano. El Imperio Romano. Esto es lo que se le ocurre a Alfonso X, el imperio. Entonces va a buscarlo, pero el Papa Gregorio X, que es el mismo Papa del que hablamos antes, no se lo da. Porque era un papa cruzadista de oriental, el Gregorio X. Le interesaba recuperar los santos lugares en Oriente. No le interesaba la carrera africana. Claro. Precisamente por eso. Y entonces, pues ahí empieza la justificación de la Mauritania Tingitana como alargamiento que eso dura hasta Canarias. Pero claro, cuando ya aparece las islas más allá de las Azores, que son las islas del Caribe y tal, pues aquellas islas que allí estuviera Rodrigo, Suintila y compañía en Cuba, Puerto Rico, está demasiado estirar el chicle de la justificación de la restauración de las tierras de la Mauritania Tingitana. O sea, ellos ya no podía ser la Mauritania Tingitana. Entonces hubo que utilizar otro instrumental, otra justificación. Y ahí aparece Salamanca, sí, pum. Muy bien. Muy bien, Javi, ¿alguna pregunta que quieras hacerle? Vale, yo quería decir, lo primero es que si Dante decía que Boecio se leía poco, hoy en día se lee menos. Bueno, sí. Vale. Esta labor que lleváis a cabo, que hace Pedro, de la difusión desde un punto de vista más bien intelectual, ¿no? De la historia de España, de que estar quizás orgullosos, o simplemente de una manera más, aunque sea aséptica, son cuestiones de hecho. Hay otra vía, quizás por, no sé, gente como Zunzunegui, gente como Marcelo Gullo, quizás son un poquito rosa legendarios. Bueno, quizás hay gente que no esté de acuerdo, ¿vale? Quizás hay un poco rosa legendarios. Yo le escuché una vez a Roca Barea decir que quizás sea necesario también un poco ese discurso. ¿Tú qué opinas sobre esto? Quizás una vía media no sería más interesante para restituir un poquito, oye, esa reivindicación que hay que hacer de la propia historia. Bueno, yo no estoy de acuerdo con tener que inventar nada para justificar nada. Es decir, la historia tiene que ver con la verdad. Un relato histórico es un relato verdadero. Eso no podemos perder de vista. Y resulta que la verdad histórica, por lo menos, y la verdad histórica está en los documentos, los monumentos, está en los archivos. Y en España, pues hombre, falta de archivos no está. El Archivo General de Indias, échale hilo, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de Simancas, porque cuando pasa un imperio por la historia, pues deja cuantos papeles ahí. Entonces sí que es un imperio con papeles. Entonces, pues hay legajos y legajos y legajos, y ahí está la historia, la verdad histórica está ahí. No puedes hablar de, yo qué sé, Legazpi, Filipinas, tal, si no consultas esos documentos. No, es que se lo inventábamos, ¿no? ¿Y eso de dónde lo sacas? ¿De dónde sacas? ¿Por qué se lo inventabas? Señal de que tienes tú la verdad por otros, ¿cuáles son tus fuentes para decir que eso es un invento o lo que sea? Es decir, por ejemplo, el Testamento de Isabel la Católica, pues dice que a los súbditos de las Indias occidentales hay que tratarlos exactamente igual. Esto lo dice el Testamento de Isabel la Católica. Dice. Bueno, lo dice para en realidad desencadenar su voluntad de poder. Bueno, todo lo que quieras, pero lo dice. Lo que no puedes decir es que no lo dice. Entonces, pues ahí está la historia. Y la historia tiene que ver con la verdad. Entonces, yo creo que no hay que fantasear ni hay que inventar nada. Precisamente tenemos una historia bastante favorable desde el punto de vista
desde el punto de vista político después, como ideología, utilizada como ideología. Aquí, ¿qué pasa? Se está utilizando la pseudohistoria, porque aquí hay unos proyectos serios de arruinar nuestro país, así de claro, de acabar con nuestro país. Pero no son proyectos que es un señor por la calle en un bar que dice ¡ah, puta España! No, que están sentados en los parlamentos. En los parlamentos, en las asambleas, tanto municipales como autonómicas como nacionales. Están ahí sentados y tienen pues una doctrina, digamos, un relato, que llaman ahora, ¿no? Un relato para justificar eso. Un relato en el que España pues, aparece como un coco, ¿no? Una especie de señor de Sauron, ¿no? Que pues se ha tenido un mal comportamiento histórico, un fatal comportamiento histórico, y hay que ponerla contra la pared, y nosotros no hemos tenido nada que ver con ello. Catalanes, vascos, tal, no tenemos nada que ver con España. Entonces se inventan toda una historia ficción, que no es historia, porque no es verdadera, no es historia. Yo niego la condición histórica, esa historiografía, no es historiografía. La historiografía es el conjunto de relatos históricos, y eso no es historia, eso son ficciones. Es una ficción, pues esto, ¿no? Es decir, pues omiten muchas cosas. La leyenda negra, según Julián Juderías, ¿no? Pues tiene dos elementos fundamentales: omisión y exageración. Omisión de aquello que no conviene desde el punto de vista político y exageración de aquello que conviene desde el punto de vista político. Entonces, pues esto es lo que opera. Por ejemplo, en España, pues la expulsión de los judíos se enfoca el asunto diciendo, bueno, España destruyó Israel, no sé qué, no sé cuántos. Se omite que los judíos fueron expulsados 2 siglos antes de Inglaterra, de Francia. Esto se omite. Y se exagera la labor intelectual de los judíos en España y su presencia desde el punto de vista administrativo o económico. Se exagera totalmente, porque son expulsados los judíos en 1492 y España se convierte en un imperio, que tampoco es la razón ni la causa, por supuesto que no lo es, pero, porque además muchos se convirtieron en los conversos, ¿no? Pero España, pues, hombre, viene a España de Felipe II, si eso es fracasar. Entonces, la historia en ese sentido, lo que decimos en la escuela de Gustavo Bueno, precisamente es inconmensurable con la política. Es inconmensurable, no se puede medir con la política. Son cosas diferentes. La política no busca la verdad, en principio, no tiene por qué buscarla, busca la convicción. Y además a un grupo de gente presente. A Alejandro Magno ya no puede convencer de nada, ni a los muertos no puede convencer. La política actúa en el presente, actúa sobre los vivos. La historia actúa generalmente con muertos, trabaja con muertos. Esto decía Oliveira Martins, un historiador portugués, que tiene un libro maravilloso, que se llama Historia de la civilización ibérica, que dice Oliveira Martins, en la historia no hay enemigos, que esto es la digamos, historiografía tampoco, es una pseudohistoriografía que ha puesto Zapatero precisamente con la memoria histórica y todo esto en funcionamiento, es decir, fijar enemigos en la historia. La historia no hay enemigos, decía Oliveira Martins, que era socialista, Oliveira Martins, portugués socialista. Hay muertos, la historia hay muertos, no enemigos, hay muertos. Los muertos no puedes interactuar. O bueno, tú puedes interactuar con ellos, pero ellos contigo no. Entonces, la historia tiene como horizonte la verdad. Que eso tenga un discurso histórico, o sea, un relato histórico, es verdadero al margen de si es asumido o no por la gente. Yo escribo un libro de historia y su verdad es completamente independiente de la quiescencia o la recepción que tenga. Es que no tiene que ver. Entonces, a mí que... No, yo es que no estoy de acuerdo, no me importa que no esté de acuerdo. ¿No? A mí demuéstreme, tráigame un documento que se lo niegue y tal. No cuestión de estar de acuerdo, ¿no? Sin embargo, a nivel político sí. Entonces, aquí el tema es cómo se instrumentaliza la historia políticamente. Entonces, que ya no se convierte en historia, se convierte en propaganda, es otra cosa. La historia es, pues, ideología. Con, digamos, términos históricos, pero es ideología. Entonces, y se pervierte, naturalmente, ya deja de ser historia. Entonces, son cosas diferentes. Entonces, yo, ni para bien ni para mal, creo que la historia no es que sea legítimo, no, es que la historia no tiene que ver con eso, obviamente. No es que sea, no, es legítimo utilizar no, es que desde el punto de vista político, si nosotros queremos que España se mantenga, políticamente hablando, pues da igual un poco que mientas o que no mientas. Esto decía Platón. Platón, la República, dice la mentira política es necesaria. Sobre todo para encubrir el origen de la ciudad. Una de las mentiras políticas de Platón
es el mito de los metales, precisamente, acerca del origen del Estado. Pero vamos a inventarnos que, digamos, el territorio, los habitantes, por ejemplo, los españoles, ¿no? Esto de entre la sangre y el suelo y la sangre, ¿no? Esta dualidad del suelo y sangre y tal, pues Platón lo que dice en la República, el mito de los metales, ¿no? O de los terrígenos, es que vamos a inventar los gobernantes, manteniendo en secreto al resto de la población, una mentira política que es que los oriundos de este territorio, los primeros han nacido de la tierra, los terrígenos, han nacido de la tierra, un poco el mito de Cadmo y tal, han nacido de la tierra, porque así no puede haber nadie que venga posteriormente y diga, no, es que nosotros fuimos antes en ese territorio, fuimos primeros ocupantes, para evitar digamos, la deslegitimación de la propiedad de la tierra vía derecho del primer ocupante. Dice, no, es que somos los primeros ocupantes, ¿no? Porque nacimos de la tierra. Es una mentira, dice Platón. Porque nadie, o sea, aquí dice, no, antes estuvo Al-Ándalus aquí en España, antes estuvo Al-Ándalus, antes estuvo el Imperio Visigodo, pero ¿y los primeros ocupantes quiénes eran? Pues el Homo antecesor, que es el que tendría que reclamar, completamente inviable desde el punto de vista político. Entonces tienes que inventar una historia, generalmente una leyenda, generalmente vinculación con los dioses y tal. Atenas, pues la leyenda del origen de Atenas, con Eneas, el caso de Roma, etcétera, etcétera. Siempre hay una leyenda, ¿no? Que está en el origen de las distintas ciudades y tal. Entonces, pues esto que dice Platón es la práctica habitual. Entonces, desde el punto de vista político, pues a lo mejor tienes que inventarte lo que sea para justificar, pero eso no tiene que ver con la historia. Los pueblos originarios, ¿no? Esto es lo que hace el nacionalismo, precisamente, ¿no? Pero hay que combatirles con la historia porque es que la historia aquí en este caso nos favorece. Bueno, Pedro, se nos está acabando el tiempo, nos queda muy poquito. Sí. Te voy a dar 2 minutos solamente para que me digas qué mensaje quieres transmitir con este libro a los lectores de hoy en día. ¿Qué mensaje? Ese tipo de preguntas nunca sé muy bien contestarlas. Pues no sé, que lean el libro y que lo juzguen. Y si parece inadecuado, pues que lo respondan. Hay una pregunta por allí. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo solo quería una preguntita sobre la conquista, sobre, digamos, la justificación que se hace a través de la Universidad de Salamanca de la conquista de los territorios de América, cuando eso nunca se hizo para la conquista de los territorios en Europa, siempre se manejó el derecho de conquista. ¿Por qué era necesaria una justificación para, digamos, América, pero nunca se pidió o se dio para conquistar los diversos territorios? Muy bien. Sí, yo arranqué con estos temas por esa cuestión. La situación del indio americano era una situación desde el punto de vista etnológico, que empiezan a clasificar ahí, pues muy variada. Y entonces se topaban con gentes, según los criterios de tomistas, precisamente, de la Escuela de Salamanca, de Vitoria, Sepúlveda está ahí metido también, las casas, etcétera. Había gradientes de civilización, había pueblos más o menos desde el punto de vista civilizado, pues con cierta altura civilizatoria, ¿no? Esto de salvajismo, barbarie y civilización es una clasificación que se utiliza después por parte de la antropología, ¿no? Morgan y todos estos antropólogos del 19, pues había pueblos que estaban en un estadio, por ejemplo, José de Acosta los clasifica, ¿no? José de Acosta, el jesuita, en Historia Moral y Natural de las Indias, pues los clasifica, entonces dice, algunos son muy primitivos y no están cumpliendo el derecho natural. No están cumpliendo ellos mismos no están cumpliendo el derecho natural, entonces hay que tutelarlos, hay que dirigirlos e incluso destruir algunas de sus instituciones, por ejemplo, la antropofagia, realmente, que eso sí que no puedes propagarlo de ninguna manera, ¿no? Entonces, hay que destruir algunas de sus instituciones, las instituciones, por ejemplo, que tienen lugar con todo lo que tiene que ver con la idolatría. Y todos los sistemas de fetichismo, de tal, ese estadio, digamos, primitivo de las religiones, pues hay que destruirlo. Entonces hay que tutelarles, cosa que no ocurre con los herejes, en el caso de los pueblos, por ejemplo, judíos. El debate sí que está en los judíos y musulmanes. ¿Por qué?
¿Con qué legitimidad se conquista? Pues lo que pasa es que está respondido, porque han rechazado el mensaje cristiano. El caso de los musulmanes, además, son herejes del cristianismo, según algunos, según San Juan Damasceno, por ejemplo. Tal. En el caso de los judíos, se empecinan en la ley antigua. Los judíos, de todas formas, los judíos también, ahora en Vitoria y tal sale el tema por qué se expulsan los judíos, todo esto sale, en Vitoria lo plantea. Claro, el caso de los judíos, por ejemplo, pues es un pueblo que está privilegiadamente, es un servi regis, que llama, está al servicio del rey. Están ahí con su religión, aparte, porque son unos privilegiados, forman parte de la propiedad real, son tesoro real, es un tesoro real. Entonces están ahí una especie de sociedad parapolítica, porque no son una sociedad, Sefarad nunca fue una sociedad política, Sefarad son una especie de parásitos, así hablando, están en el sentido etimológico de la palabra, situados al lado de las ciudades cristianas, con el privilegio de servir a los reyes. De tal manera que muchas veces cuando los cristianos viejos, digámoslo así, pues querían golpear al rey, golpeaban en aquello que tenían más a mano del rey, que eran los judíos. Entonces hacían pogroms y asaltos y tal, el más grave de todos en 1391, los asaltos de las juderías que fueron tremendos, ¿no? Entonces, se llevaban allí a muchos judíos. Entonces, claro, los judíos estaban muy en precario, su condición social era muy precaria. Poco se fue, y aquella más se iba tratando de hacer la labor de proselitista cristiana, tal, a través de varios proyectos y tal, entre otros el de San Raimundo de Peñafort y muchos otros, que hicieron varias reuniones, varios intentos de convertir a esa población que estaba como residual ahí, judía, e incorporarla al cristianismo. Al final, pues, hubo muchos conversos y tal, y al final se les expulsó. De misma fecha, en marzo de 1409 hasta junio. Entonces, sí hay un planteamiento con judíos y con musulmanes. Con otros cristianos ya no, claro. Ahí ya no tienes la legitimidad del cristianismo. Esos son cristianos. De hecho, en la carrera pacífica, en la carrera por el Pacífico, cuando Magallanes Elcano hace una expedición y tal, una de las razones por las que Magallanes muere seguramente, porque muere en unas circunstancias muy mactadas, en unas circunstancias muy extrañas, es porque Magallanes se está convirtiendo allá cristianos a todo tren. Porque si los portugueses iban por el otro lado, los portugueses ya no podían dominar sobre cristianos. Entonces, convertían así un poco a lo loco. De hecho, algunos los convirtieron y resulta que después ya los encerraron allí y los mataron. Hicieron una matanza tremenda, ¿no? De la expedición Magallanes Elcano, 30, entre otros, un cosmógrafo muy importante, San Andrés, etc., ¿no? Entonces, esta justificación teológico-política sirve para infieles. El tema es el infiel. El tema fundamental es cómo incorporar en el circuito redentorista cristiano, porque al infiel lo tienes que incorporar. Darse cuenta, y ya termino, esto nos alargaría mucho. Dios, para el cristianismo, Dios es principio y fin de todas las cosas, de todas, incluyendo los infieles. Todas. Los infieles también tienen a la omega, a Dios como omega. Entonces, hay que incorporarlos, aunque sea para condenarlos, pues, pero hay que incorporarlos. Entonces, el concepto de infiel es la clave de todo esto. Y claro, los alemanes, los cismáticos ya sí, también son infieles, pero cismáticos. Y ya su condición es diferente, ahí ya sí, jurídicamente es otra condición completamente distinta. Porque son cismáticos, entonces ya se les anunció el evangelio, encima lo rechazan, encima crean una nueva, dividen, es una cosa completamente diferente. El caso del indígena americano es una condición muy especial, porque resulta que con este nuevo mundo, con esta nueva concepción del mundo, bueno, que es que la Biblia no calculó, o sea, Dios, darse cuenta que la Biblia es el logos de Teos, la teología no es una ciencia sobre Dios no puede haber ciencia porque eso igualaría y es imposible. Es una ciencia sobre la revelación, es decir, sobre lo que Dios dijo a los hombres. Y resulta que Dios no contó con que había una población, un continente entero americano. ¿Qué pasó con eso? Entonces ahí en el siglo XVI empiezan a calcular, digo, bueno, a lo mejor pasó el apóstol Tomás, pero eso no se lo creía nadie, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es un desafío total el hecho americano con el indígena porque es un infiel, pero no se le ha anunciado el evangelio. Entonces hay que anunciárselo. Después a lo mejor lo rechazan o no, pero es que no se les ha anunciado. Son infieles no culpables.
Entonces su condición es muy diferente, pero es una condición antropológica. Esto es lo que hace España, son hombres. ¿Por qué? No por ser cristianos, porque no lo son, sino por ser racionales, y eso es el tomismo. Ese foco es el tomismo. ¿No? El tomismo es lo que salva a la población americana de ser escépticos. ¿Alguna pregunta más o no? ¿Hay más? Vale. Nos quedamos sin tiempo. Antes de pasar a comprar el libro, los que tengan que comprar el libro y posteriormente a la si es que hay alguien después de la charla, firma de su autor, a la firma de su autor, ya sabéis que dedicado a Salamanca y dice Salamanca, faro de ideas, Salamanca de piedra dorada, ciudad que mira al Tormes con calma. En ti encendieron la lumbre del saber los años que cambiaron al mundo. 1492, cuando las carabelas buscaron otro mar, aquí en tus aulas se pesaban razones. Nebrija pulía la lengua castellana para que el imperio tuviera voz propia. Mientras Colón pedía fe y navíos, tus maestros discutían cielos y mapas con pluma, tinta y paciencia de siglos. Los años siguientes llegaron jóvenes de toda Castilla, de Portugal, de Italia, de Flandes. La Universidad Vieja con sus claustros era mercado de preguntas sin miedo. Se leía a Aristóteles y a Santo Tomás, pero también se dudaba, se corregía, se volvía a empezar con humildad. Francisco de Vitoria habló de pueblos, de justicia, de derecho entre naciones. Sus palabras nacieron entre estos muros cuando el nuevo mundo pedía ley. Salamanca no dio solo soldados, dio conciencia al imperio que crecía. Fue faro porque no apagó la duda, porque prefirió el argumento a la espada. 1550. En tus patios aún resuena el debate, la disputa de Valladolid se prepara. Aquí se enfrentaron ideas sobre el hombre, sobre su libertad y su dignidad. Salamanca sostuvo la balanza con la fuerza de la razón desnuda. Hoy la piedra guarda esa memoria. Cada sillar, cada gárgola, cada arco recuerda que fuiste capital del conocimiento cuando el mundo se hacía más grande. Salamanca, no eres solo pasado, eres prueba de que las ideas alumbran.